Hermanos, hoy vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. Como yo decía en mi oración, el Señor hoy quiere hablarnos, el Señor hoy quiere darte a conocer su voluntad, darte a conocer sus propósitos, porque somos su iglesia, amén. Somos sus hijos y Él tiene planes, Él tiene propósitos para nosotros y Él quiere que vos conozcas. Él quiere que vos cada día más puedas entender esos propósitos. La palabra de Dios dice así como mencionaba, el Señor lo que más quiere es que nosotros podamos creer en Él, confiar en Él, pero que nosotros lo podamos conocer. Que vos sepas cómo es Dios, que vos sepas en lo íntimo de tu corazón quién es Dios y que puedas entenderlo, que puedas entender cuál es la voluntad de Él para tu vida. Y es por eso que nosotros hoy queremos seguir reflexionando en la palabra. Y en estos últimos sábados estuvimos trayendo nuevamente a memoria, recordando un poco cuál es nuestra declaración como iglesia, cuál es nuestra razón de ser, por qué nosotros estamos acá, por qué nosotros o esta iglesia acá en Temperley se reúne, ¿para qué? Para amar a Dios, para amar a las personas y para servir como Jesús. Yo quiero que vos tengas en claro esto. Esta iglesia ama a Dios, esta iglesia ama a las personas y esta iglesia sirve así como Jesús lo hace. Y cuando yo hablo de iglesia, estoy hablando de vos, estoy hablando de mí. El Señor quiere que yo lo ame, el Señor quiere que yo ame a las personas y el Señor quiere que yo los sirva así, tomando su ejemplo, así como Jesús. Ya vimos anteriormente qué era o qué significaba amar a Dios. La diaconisa María fue la que trajo la palabra. Después el pastor Lucas nos habló acerca del amor a las personas, el amor al prójimo. Y hoy yo quiero hablar de cómo servir como Jesús. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Servir como Jesús. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿es importante hablar de este tema? ¿Es importante hablar acerca del servicio? ¿Saben por qué? Porque para eso el Señor nos rescató. El Señor te llamó y el Señor te puso acá para que vos seas un siervo, para que vos seas una sierva, para que vos sirvas. El Señor te restauró para que vos puedas servir a otros. Y no lo hagas de cualquier manera, sino que lo hagas como Él lo hizo, así como Jesús sirvió. Hermanos, y yo quiero hoy hablar acerca de 3 requisitos para poder servir como Jesús. 3 requisitos que nosotros tenemos que empezar a evaluar, a ver si los tenemos. Empecemos a analizar nuestro corazón para ver de qué manera servir como Jesús. Y para eso yo quiero, antes de entrar en esos requisitos, leer con ustedes la palabra en Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 10. Abran sus Biblias, por favor. ¿Todos tienen ahí la Biblia? ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 10, para poder entender un poco mejor de qué manera servir como Jesús. ¿Todos se encontraron? ¿Sí? Bueno, dice así: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso yo hablaba del nombre de Jesús. Por eso acá cantábamos: el nombre de Jesús es hermoso, el nombre de Jesús es poderoso, el nombre de Jesús es digno. ¿Por qué? Por lo que está diciendo acá Pablo en Filipenses, porque Dios lo exaltó. Porque Dios lo exaltó por sobre todas las cosas y le dio un nombre por sobre todas las cosas. ¿Saben por qué? ¿Por qué estábamos adorando y diciendo cuán hermoso su nombre es, cuán poderoso, cuán majestuoso, venció la muerte, Él es digno? ¿Saben por qué? Porque Jesús se hizo como un siervo. Jesús dejó toda su gloria. Él no se aferró, Él tenía gloria, riqueza, Él compartía con Dios el Padre todo. Y Él dejó todo eso para tomar la naturaleza, para hacerse igual a los seres humanos y venir a servir a la humanidad. Y Dios dijo: por esa actitud, por eso lo exalto. Por eso le doy un nombre por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Que ante ese nombre se tiene que doblar toda rodilla. Que ante ese nombre toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Él es Dios poderoso. ¿Es importante o no reflexionar y pensar en el nombre de Jesús? Amén. Por causa de esto. Porque Él se hizo como un siervo. Entonces, hermanos, el parámetro para servir como Jesús es complicado, ¿no? La vara. Pero hoy yo quiero analizar justamente estos 3 requisitos para ser como Él. Pero vamos a ver que no es tan complicado. Si Jesús al serse hombre, Él nos demostró de que es posible. Él se hizo hombre como vos y yo, y Él tomó la actitud de un siervo. Entonces, Él hizo eso para demostrarnos a nosotros, sus hijos, sus discípulos, que es posible, que no es difícil. Entonces, hermanos, para servir como Jesús, el primer requisito es que yo tengo que ser un siervo como Jesús. Si yo quiero servir así como Él sirvió en esta tierra, si yo quiero hacer las cosas que Él hizo y cómo las hizo acá en esta tierra, yo primero tengo que convertirme en un siervo, así como Jesús se convirtió en un siervo. En la Biblia nosotros vamos a encontrar que una de las palabras para siervo, ¿qué significa siervo? En el griego, en el idioma original que la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento, la palabra que aparece para siervo es doulos. ¿Y qué significa esta palabra? Significa esclavo. Entonces Jesús está diciendo así, Filipenses está diciendo, Jesús dejó toda su gloria, su riqueza para venir acá, hacerse como un ser humano y convertirse en un esclavo. Y la acción de servir en la Biblia es la palabra griega diaconeo, que significa ministrar, atender, ayudar, cuidar. Entonces Jesús dejó todo eso, se hizo como un esclavo para ministrar, para cuidar, para ayudar, para servir a la humanidad. Eso es ser un siervo. Y la palabrita acá, esta doulos, que significa esclavo, tiene que ver con que hay alguien que está por encima tuyo, que hay alguien que es dueño de tu vida y que por esa causa vos cumplís su voluntad, vos hacés lo que ese dueño desea y quiere. Fíjense lo siguiente, Jesús renunció su riqueza,
En 2 Corintios 8:9, no hace falta que busquen, yo les voy a leer, dice así: porque por amor a vosotros se hizo pobre, aunque era rico, para que vosotros por medio de su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús también renunció su gloria. En Juan capítulo 17:4 dice: ahora pues, Padre, glorifícame en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Y Jesús, hermanos, se hizo obediente. Él renunció a toda su autonomía y a toda su autoridad para hacer la voluntad del Padre. Fíjense lo que dice Juan 6:38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Jesús dejó todo, dejó su riqueza, dejó su gloria y dejó su autoridad y autonomía para hacerse ser humano, para convertirse en un esclavo, en un siervo. ¿De quién? ¿Tuyo? ¿De quién Jesús se convirtió en esclavo y siervo? De Dios, del Padre. Él dijo: yo dejé todo esto para venir acá a cumplir la voluntad del Padre. Yo los sirvo a ustedes, pero por amor al Padre. Fíjense qué tremendo esto. Hermanos, y Jesús estuvo dispuesto a servir a la humanidad al punto de entregar su vida. Mateo 22 dice así: así que como el Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Padre quería rescatarte, el Padre quería salvarte, el Padre quería que vos estés en la eternidad con Él, y Él manda a Cristo para cumplir ese propósito. ¿Y Cristo qué hizo? ¿Jesús qué hizo? Jesús vino. Jesús vino por vos. Jesús vino a rescatarte. Jesús vino a dar su vida por vos. Pero para eso Él tenía que convertirse en un siervo, ponerse bajo la autoridad del Padre, ponerse bajo su autoridad y cumplir su voluntad. Hermanos, para tomar la naturaleza de un siervo así como Jesús lo hizo, tengo que seguir el mandamiento que Él deja a la multitud que lo seguía. Eso sí yo quiero que busquen. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Pueden buscar en sus Biblias Lucas, capítulo 9, el versículo 23. ¿Cómo yo puedo tomar esa actitud así como Jesús? ¿Cómo puedo tomar esa naturaleza de tal modo como lo hizo Jesús? ¿Cómo puedo convertirme en un verdadero siervo así como mi Señor? ¿Qué dice Lucas? Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Para ser un verdadero siervo no podemos aferrarnos a nuestra vida, a nuestra comodidad, a nuestros propios deseos y voluntad. Porque si no, nos estamos convirtiendo en esclavos de nosotros mismos. Para que vos seas un verdadero siervo como Jesús, tenés que seguir lo que Jesús ahí dijo todos los días: negarte a vos mismo, poner todos tus deseos, poner tu voluntad, poner tu comodidad, poner tus proyectos en las manos de Dios y buscar la voluntad de Dios, buscar el deseo de Dios, buscar los sueños y los proyectos que Dios quiere para vos. Porque si no haces eso, vos sos esclavo de vos mismo. No podés servir a otros. No podés servir como Jesús, porque vos sos tu dueño. Y muchas veces vos no vas a querer servir como Él sirve. Vos no vas a querer hacer lo que hizo Jesús, porque querés seguir tu propia voluntad. Entonces, ¿querés ser un siervo como Jesús? Te pregunto de nuevo, ¿querés ser como un siervo como Jesús? Tenés que convertirte en esclavo de Jesús. Y esa palabra suena como media dura, ¿no?, para nuestros días.
Pero en ese momento lo que significaba era justamente esto. Habían personas que estaban en servicio exclusivo para sus amos. Y lo que Jesús trae es eso. Yo quiero ser el dueño de tu vida. Yo quiero ser el primero en tu vida. Yo quiero ser aquel que conduce tu vida. Yo quiero que vos veas que mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta para vos. ¿De quién sos esclavo? ¿Sos esclavo de vos mismo o te pusiste verdaderamente bajo el señorío de Dios? ¿Quién manda en tu vida? La voluntad de quién vos hacés. Y te hablo de las pequeñas cosas, de las decisiones que tenés que tomar, de los proyectos que planificás. ¿Quién manda en todo eso? ¿Vos, tus deseos o es Dios? Porque para ser un siervo como Jesús, porque para ser como Él yo necesito ponerme totalmente bajo la soberanía de Dios, bajo la autoridad de Dios. Amén. El segundo requisito para poder servir como Jesús es servir a la manera de Jesús. Bueno, ahora entendí que, listo, yo quiero verdaderamente ser un siervo, me pongo bajo la autoridad de Dios, quiero hacer su voluntad, pero ¿cómo sirvo? ¿Cómo sirvo al otro? ¿Cómo ayudo al otro? ¿Cómo ministro al otro? ¿Cómo puedo ser de utilidad para bendecir a otros? ¿De qué manera lo hago? ¿Con qué intenciones lo hago? ¿Cuáles son las directrices que Dios me da? ¿Cómo lo hacía Jesús? En primer lugar, hermanos, fíjense, quiero resaltar otra vez lo que dice Filipenses capítulo 2, el versículo 3. Vamos a volver a Filipenses. Pablo le dice a la iglesia de Filipenses lo siguiente: no hagan nada por, en primer lugar quiero rescatar esto, egoísmo. La manera de servir como Jesús es hacerlo sin egoísmo. Hacer las cosas por egoísmo es hacerlas buscando satisfacer mis propios intereses. Hacer algo para que yo salga beneficiado, para que mi ego salga beneficiado. Entonces, si yo quiero servir como Jesús, tengo que sacar y librarme de todo egoísmo. Porque si yo hago las cosas por egoísmo, siempre las estoy haciendo buscando esto. Gracias, Fer. Por ejemplo, Fernando vino acá y me trajo el agua, me sirvió. Pero si su intención en el corazón era solamente llamar la atención y pasar por delante de la cámara y que en YouTube lo vean, no, error. Entonces, ¿con qué intenciones vos estás haciendo lo que vos hacés? ¿Para Dios? Acá en la iglesia, en tu día a día, por las personas, en tu trabajo. ¿Lo hacés solamente para salir vos beneficiado de alguna manera? ¿Lo hacés solamente pensando en cómo vos vas a salir o qué podés de esa situación, qué provecho podés sacar para vos? Hermanos, yo te pregunto, ¿Jesús iba a encontrar algún beneficio en dejar toda su gloria, en dejar toda su riqueza, venir a la tierra y hacerse un siervo? ¿Qué beneficio le podría traer eso a Jesús? ¿Qué beneficio había para Jesús en todo eso? Morir en una cruz y morir de la manera que Él murió. ¿Había algún beneficio para Él? Siendo Dios, teniendo todo, siendo suficiente en sí mismo. No había ningún beneficio. Pero como Jesús estaba libre de egoísmos, Él decidió y puso su interés, puso en que nosotros seamos beneficiados primero. Porque nosotros sí salimos beneficiados. Nosotros sí tenemos beneficios por lo que Jesús hizo. Somos salvos. Somos hijos de Él. Podemos tener esperanza de que vamos a pasar la eternidad junto a Dios. Hermanos, Filipenses también dice así: no hagan nada por vanidad.
Hacer las cosas por vanidad es hacerlas para ostentar mis propias virtudes, mostrando lo bueno que soy haciendo eso. Con esta actitud buscamos el reconocimiento y la aprobación de los demás. Hacer las cosas por vanidad es hacer las cosas servir, pero para que te vean, para que te reconozcan, para llamar la atención y que vos seas exaltado. Buscar la aprobación y el reconocimiento de los demás. Y puede haber varios ejemplos, pero piensen en las cosas que hacemos acá en la iglesia. Las personas que están acá adelante, los que cantan, los que sirven de alguna manera. ¿Cuál es tu intención cuando haces eso? ¿Cuál es la intención de tu corazón cuando haces cada cosa? ¿Buscas la aprobación de los demás? ¿Buscas el reconocimiento del otro, que el otro te vea? Miren, hermanos, el ejemplo de Jesús. Jesús le dice a los fariseos en Juan capítulo 12, versículo 43, preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Jesús le dice a los religiosos de ese tiempo, ustedes prefieren más el reconocimiento, la aprobación de la gente que de Dios. Pablo, en Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo se consideraba un fiel imitador de Jesús y él dice lo siguiente: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo, y aparece la misma palabra, no sería esclavo de Cristo. Si yo busco agradar a la gente, si yo hago algo por el otro buscando su reconocimiento, su aprobación, no agrado a Dios. No estoy agradando a Dios. Hermanos, lo único que Jesús quería era agradar ¿a quién? ¿A la gente? Jesús decía, sanaba, hacía cosas para agradar a la gente. ¿O a quién? ¿Dónde estaba el mayor interés de Jesús? ¿En agradar a quién? ¿En ser aprobado por quién? ¿En ser reconocido por quién? Por el Padre. Entonces, hermanos, ¿cómo estás sirviendo? Lo que vos haces para Dios, lo que vos haces en favor de la iglesia, lo que vos haces por Dios, ¿con qué intenciones? ¿Vos querés el reconocimiento de la gente, que la gente lo vea, que la gente te aplauda, que la gente te reconozca? ¿O en tu corazón querés realmente que sea el Dios el que esté aprobando lo que vos estás haciendo? Que sea Dios el que esté recibiendo lo que vos estás haciendo. Que ese sea nuestro interés, que ese sea nuestro mayor anhelo. Señor, yo quiero buscar tu aprobación, yo quiero buscar tu reconocimiento, yo quiero buscar la gloria que proviene de vos, la exaltación que proviene de vos. Y tal vez no sea acá en la tierra, tal vez el Señor me esté preparando cosas allá en la eternidad. Pero si hay reconocimiento, si hay gloria acá por lo que yo puedo llegar a ser, que provenga de Dios, que provenga solamente de Dios y no de las personas. Amén. Entonces, para servir como Jesús, yo primero tengo que convertirme en un siervo, así como Él se convirtió en un siervo. Tengo que servir sin egoísmo, sin vanidad, pero lo tengo que hacer con humildad, porque fue así como Jesús sirvió. Esa fue la manera en que Él sirvió. La manera de servir como Jesús es servir con humildad, hacer las cosas con humildad. ¿Y qué es la humildad? Es hacer las cosas considerando al otro como alguien importante, considerando los intereses del otro, importándome sinceramente por el otro. Hago lo que hago, primero por amor a Dios y para cumplir la voluntad de Dios, pero lo hago sabiendo que vos sos importante, sabiendo que me interesa y me preocupa tus intereses, tu situación. Porque Jesús así lo hizo. Él se preocupó por vos. Vos eras importante para Él.
Él se preocupa por tu necesidad. Él se interesa por vos. Por eso Él vino, dejando toda su gloria, toda su riqueza, y vino a esta tierra a entregar su vida por vos. Porque Él te consideró importante, Él te consideró valioso. Y por eso Él se humilló de tal manera y vino a esta tierra. Entonces, cuando vos servís al otro, hacelo de la misma manera. Considera al otro alguien importante. Considera al otro alguien valioso que Dios ama. Y de esa manera vas a servir como Jesús lo hizo. De esa manera vas a servir con la intención pura, así como Jesús lo hizo. Servir sin vanidad, servir sin egoísmo, pero hacerlo con humildad, considerando, dice Pablo, al otro como importante, como valioso. Y de esa forma yo puedo servir como Jesús. El tercer requisito, hermanos. Debo convertirme en un siervo, debo servir a la manera de Jesús, sin egoísmo, sin vanidad, sino hacerlo con humildad. Y el tercer y último requisito es que yo debo, para servir como Jesús, debo usar las herramientas de Jesús para servir. Usar las herramientas de Jesús para poder servir al otro. Miren lo que dice Lucas. Yo quiero buscar con ustedes. Abran ahí en Lucas, capítulo 4. Lucas 4, versículo 14 y 15. ¿Encontraron? Lucas 4, 14 y 15. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Jesús se fue al desierto antes de empezar a servir, antes de empezar a predicar, antes de empezar a enseñar, de sanar. Jesús primero se fue al desierto y cuando regresó, dice la palabra que Él volvió en el poder del Espíritu, lleno del poder del Espíritu. Y recién ahí Él comenzó a servir. Miren lo que el mismo Jesús le dice a sus discípulos, a sus seguidores, a los que quieren ser como Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8, Jesús le dice a los discípulos: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús le dijo: antes de que ustedes salgan a predicar, antes de que salgan a servir, antes de que hagan cualquier cosa, esperen el poder del Espíritu Santo. Esperen ser revestidos de poder. Esperen ser llenos del poder del Espíritu Santo. Si Jesús no salió a servir sin el poder del Espíritu y la indicación que Él le hizo a los discípulos fue la misma, ¿por qué muchas veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestro propio poder, con nuestra propia fuerza, con nuestras propias capacidades, sin depender del poder del Espíritu Santo, hermanos? Jesús servía con el poder del Espíritu. Jesús servía siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dejarnos ejemplo. Él no hizo uso de su divinidad. Él era 100% Dios y 100% hombre. Pero Él no hizo uso de su divinidad. Todo lo que Él lo hizo por medio del poder del Espíritu, para dejar ejemplo de que vos también podés y debés hacer lo mismo. Por eso Él dice: ustedes van a hacer cosas mayores. ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu, es por medio del Espíritu Santo que podemos servir como Jesús lo hizo. ¿Queremos servir como Jesús? Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser revestidos del poder y de las capacidades que provienen del Espíritu Santo. No intentes
No intentes hacerlos con tus fuerzas porque te vas a frustrar. No vas a ver los resultados espirituales porque eso se hace en el poder del Espíritu. Hacelo con Dios, hacelo en el poder del Señor. La palabra dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y por eso, al tener al Espíritu, podemos contar con las herramientas. Podemos contar con las herramientas que Él nos da. ¿Y cuáles son esas herramientas, hermanos? Las herramientas que el Señor nos da para servir como Él lo hizo son los dones. Los dones del Espíritu Santo están dispuestos para que nosotros hagamos lo que hagamos, lo hagamos bajo su dirección, con las herramientas que Él dispone para su iglesia, para sus discípulos. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7, hermanos. Dice así: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Los dones son las herramientas sobrenaturales que el Señor nos da para el bien de los demás. Jesús envía por medio del poder del Espíritu Santo herramientas, dones a su iglesia para que sirvan como Él. Yo te pregunto, ¿estás buscando estos dones, estas herramientas en cada cosa que vos vas a hacer para el Señor? ¿Vos lo hacés consciente de que dependés del Espíritu Santo? Yo quiero que hagamos ese ejercicio. La mínima cosa que nosotros estamos haciendo para el bien de los demás, para el bien de la iglesia, hacerlo dependientes del Espíritu Santo. Señor, usame. Señor, derramá capacidades sobre mí. Señor, derramá tus dones para que este servicio que yo estoy haciendo pueda tener los resultados, pueda impactar así como vos lo hacías. Dar una clase para los niños, servir acá, arreglar las cosas, aconsejar a alguien, evangelizar a alguien, hacer cualquier cosa. Pablo dice, hay diversas maneras de servir. Dios te da una amplia gama de maneras y de cosas para hacer a favor de los demás. Pero lo tenés que hacer con el Espíritu Santo. Lo tenés que hacer usando las herramientas que el Señor te da. Nosotros encontramos ahí en 1 Corintios 12 que hay manifestaciones sobrenaturales. Eso no depende de vos. Pero sí depende de que vos estés consciente de que el Señor te puede usar con alguna manifestación sobrenatural. Y Pablo va a decir así, ahí en 1 Corintios 12. Vamos de nuevo. 1 Corintios 12. Capítulo 12, versículo 8 en adelante. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Tenés que ser consciente de esta realidad, de estas herramientas que el Señor puede manifestar en tu vida, en el servicio que vos estás haciendo para Él. Son manifestaciones que provienen exclusivamente del Espíritu Santo. No las podés generar vos.
pero sí podés estar dispuestos para que el Señor se manifieste. Y cuando estés aconsejando a alguien, se pueda manifestar ahí una palabra de sabiduría, una palabra justa que oriente, que traiga calma, que traiga dirección para esa persona. Una palabra de conocimiento, que el Señor te revele algo que nadie más sabe, que ni siquiera vos, pero que eso trae fortaleza y dirección para la persona que vos estás aconsejando, guiando, evangelizando, enseñando. Profecía, interpretación de lenguas, fe, hay alguien enfermo, podés vos poner tu mano y el Señor puede usar para sanar a esa persona, para hacer algo milagroso, algo que va totalmente, que sobrepasa las cuestiones naturales. Tenemos en la Biblia, hermanos, el mar se abrió en dos. Jesús multiplicó los panes porque había una necesidad. Todo eso está disponible por medio del poder del Espíritu Santo. Jesús hacía uso de estos dones. Jesús hacía uso de estas manifestaciones. Cuando Él estaba hablando con la mujer en el pozo, ¿se acuerdan? La mujer samaritana. ¿Se acuerdan o no? Y que de repente Él está hablando con él y Él le dice, ¿vos tuviste cuántos maridos? 5. ¿Y el que tenés ahora no es tu marido? Ah, bueno, pero Jesús era Dios. Hermanos, ese don es el don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Él le dijo algo a la mujer que solamente la mujer conocía. Jesús no tenía por qué saber eso. Y Él trae eso para llevarla a Dios, para llevarla, no para juzgarla, no para exponerla, sino para con eso llevarla hacia Dios. Lee ese pasaje y te vas a dar cuenta. Estas manifestaciones están disponibles para aquellos que dependen del Espíritu Santo, para aquellos que quieren servir como Jesús lo hacía. ¿Hay corazones dispuestos para que el Espíritu manifieste estos dones? Amén. Disponete porque no es para tu bien. No tengas miedo, no es para que vos seas exaltado o llames la atención. Es para el bien de quién dice la Biblia, de los demás. Es para el bien de los demás. Déjate usar por el Señor. La Biblia también nos habla de que hay herramientas que también provienen del Espíritu Santo, dones que provienen del Espíritu Santo, pero que esto sí el Señor derramó y sí está en vos ponerlo en práctica. Sí está en tu responsabilidad hacer uso de aquello que Dios te dio. Y eso lo vamos a encontrar en Romanos 12, en Efesios 4, en 1 Corintios 12, 28 y en 1 Pedro 4, 11. No voy a leer todos esos versículos, pero sí les voy a nombrar cuáles son estos dones que el Señor derramó, te dio quizás, y que vos necesitas poner en práctica. Vos necesitas hacer uso de ese don que el Señor te dio, porque eso sí depende de vos. Como por ejemplo el don del servicio, el don de animar o exhortar a otra persona, el don de contribuir, el don de liderar, el don de la misericordia o la compasión, el don de la ayuda, el don de la administración, el don del celibato. ¿Alguien tiene el don de celibato acá? El don de celibato es, o el don de continencia, ¿no? De no tener la necesidad de casarte. Por algo, por un propósito, el Señor te puede derramar ese don. Para que Pablo, por ejemplo, tenía este don. Él no se casó. Hablar o predicar, el don de apóstol, el don de profeta, el don de evangelista, de pastor o de maestro. Las listas o los dones que aparecen en la Biblia no son listas cerradas porque las encontramos, están repartidos en varios libros de la Biblia. Es decir, Dios derrama herramientas, Dios derrama dones sobre su iglesia para que sean usados. El Señor te capacita con dones para que los uses en favor del otro. Jesús servía de esa manera. Jesús usaba esas herramientas porque Él dependía totalmente del poder del Espíritu Santo. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Poné al servicio de los demás el don que el Señor te ha dado. Hermanos,
¿Qué don sobrenatural el Espíritu Santo ha tenido más libertad de expresar en tu vida con más frecuencia? ¿Qué manifestaciones sobrenaturales el Espíritu Santo ha tenido libertad para manifestar con frecuencia en tu vida? Presta atención a eso. ¿Y en qué situaciones? Aconsejando a alguien, enseñando, dando una palabra, evangelizando. ¿Y en qué espacios o en qué momentos has podido poner en práctica algún don de servicio? Por ejemplo, en tu familia, en un estudio bíblico, en algún pequeño grupo. ¿En qué espacios acá en la iglesia? En el evangelismo, en una charla con un amigo, con los niños. ¿Dónde el Señor te está abriendo posibilidades para que vos puedas ahí ejercer el don que Él te dio? Para que puedas servir, para que puedas llevar una palabra de ánimo, para que puedas contribuir, para que puedas exhortar, es decir, puedas animar y ponerte al lado de esa persona y ayudarla a enfocarse en Cristo. ¿Cuáles son los espacios que el Señor te ha abierto para servir? Y si no descubriste ahora, ponete a orar, ponete a buscar del Señor dónde puedo servirte, Jesús. ¿Dónde puedo servirte, Señor? ¿Qué dones me diste? Porque quiero servir como vos lo hacías. Quiero creer de que vos me podés usar. Quiero, Señor, creer de que puedo servir así como vos lo hiciste. ¿Vos creés en lo que yo acabo de hablar y de decir y leerte acá en la palabra de Dios? ¿Qué decisiones vas a tomar entonces? ¿Qué decisiones el Señor te mandó a tomar en esta palabra y en esta predicación? Pablo, en Corintios, él le dice a la iglesia, busquen los mejores dones. Y esto no quiere decir el don que más llama la atención, el don más extraordinario, sino tiene que ver con qué don hoy acá la iglesia está necesitando. Ese es el mejor don que vos podés pedir. En el lugar donde el Señor te puso, ¿qué dones están faltando? Falta alguien que administre, falta alguien que lidere, falta alguien que enseñe. Señor, derrama ese don. Derrama ese don que está faltando. Derrama esa capacidad sobre mí que está faltando y que es necesario en este lugar. Amén. Servir como Jesús es convertirte en un siervo, en un esclavo de Dios para seguir su voluntad. Es servir con humildad, con cero egoísmo, con cero vanidad. Es hacerlo como Jesús lo hizo, interesándote verdaderamente por el otro. Y es hacerlo con las herramientas que Dios te da, con los dones que Él derramó sobre tu vida y que Él está dispuesto a manifestar en tu vida si es necesario. Pero tenés que estar consciente de eso. Tenés que buscar. Ponete de pie.